mucho gusto. Mi nombre es Tania Espinosa, soy médica del Hospital Lorencita Villegas de Santos y el día de hoy vamos a hablar acerca de la toma adecuada de la presión arterial y su importancia. ¿Por qué consideramos que es importante la toma adecuada de la presión? Esto es debido a que la detección temprana y la detección adecuada y precoz de la presión nos ayuda a determinar si la persona sufre de esta enfermedad, que es la hipertensión arterial, y nos ayuda también a orientar tanto el diagnóstico y un adecuado tratamiento para estas personas, teniendo en cuenta que la hipertensión es una de las principales enfermedades que pueden causar consecuencias o alteraciones en la vida de las personas, tales como complicaciones graves como infarto o accidente cerebrovascular. Dentro de esta charla vamos a aprender cómo es una toma adecuada de la presión, cuáles son los patrones o los pasos que debemos seguir y cuál es su importancia. ¿Qué consideramos como la presión arterial? La presión arterial se considera que es la fuerza que ejerce nuestra sangre sobre los vasos sanguíneos, o sea, sobre los conductos que van a llevar la sangre a todo el cuerpo. Tenemos dos diferentes presiones, tenemos una que es la presión sistólica y otra que es la presión diastólica. La presión sistólica se relaciona directamente con el latido del corazón, por eso esta presión siempre va a ser más alta que la segunda, y la presión diastólica se relaciona más con la relajación del corazón, por eso esta siempre va a ser más baja. Entonces es muy importante tener en cuenta estos valores debido a que cualquiera de los dos valores nos puede orientar a una alteración a nivel de la presión arterial. Se considera que una persona puede estar sufriendo de la presión cuando los valores o las cifras superan los 140/90 y se considera que una persona ya sufre de hipertensión o ya se podría hacer un diagnóstico con valores mayores a 160/100. Tenemos varios instrumentos para la toma de la presión. Se considera que la forma más asertiva o la mejor toma de la presión es la toma manual, que es mediante el esfingómetro que se va a colocar en el brazo y se va a realizar una insuflación del manguito hasta detectar la presión que se encuentra en el paciente. ¿Por qué es importante la toma de la presión? La toma de la presión nos va a orientar como tal a conocer el estado actual de nuestro paciente y a también sospechar de otras posibles alteraciones, porque cuando tenemos presiones muy elevadas o presiones muy altas nos puede también orientar a posibles alteraciones tanto a nivel del corazón como a nivel del riñón. ¿Cuáles son los pasos para una toma adecuada de la presión arterial? Entonces siempre la toma de manera inicial se debe tomar en los dos brazos. Se va a tomar en un brazo y se toma en el brazo derecho, brazo izquierdo, y se va a tomar el brazo que tenga la presión más alta. Se va a realizar 3 diferentes tomas. Se va a realizar toma sentado, toma acostado y toma de pie. En estas tomas se hace un promedio donde se va a calcular la presión aproximada del paciente y, como les digo, si tenemos presiones mayores a 140/90, se va a hacer un seguimiento de la presión para mirar si el paciente ya está sufriendo de hipertensión. Entonces, el seguimiento de estos pacientes se va a realizar en cada consulta, se va a realizar toma de la presión para mirar la condición actual del paciente y se debe seguir 8 pasos principales para tomar una adecuada toma de la presión. Entonces, siempre el paciente debe descansar, apenas, digamos, llega a nuestra consulta, al menos 5 minutos, estar en un ambiente tranquilo, estar sentado, que no haya corrido, que no haya tomado alguna bebida energizante como café o algún energizante, que el paciente no haya fumado ni bebido ni ingerido bebidas alcohólicas y debe tener la vejiga vacía. Idealmente es en brazo dominante, puede ser derecho o izquierdo. El paciente debe apoyar la espalda sobre una silla. El paciente debe estar totalmente en silencio, no conversar, no hablar, no interactuar con el que le esté tomando la presión, porque esto puede hacer que la presión se eleve. Debe tener apoyado el brazo sobre una superficie y al menos estar a la altura del corazón. Se va a colocar un manguito, que es el esfingómetro, a nivel del brazo y debe ser del tamaño adecuado para el paciente. No debe quedar grande, no debe quedar apretado, no debe sostenerlo el paciente al momento de la toma. El manguito se debe ajustar bien a nivel del brazo y al menos debe estar 2 a 3 dedos por encima de la comisura del brazo. Se debe usar el tamaño adecuado
El paciente debe apoyar los 2 pies sobre el suelo, no cruzar las piernas y debe tener la vejiga vacía para evitar de pronto alzas en la presión. El paciente en el momento de la toma debe informar si tiene dolor, si está angustiado, si está estresado, porque estos son factores que también pueden hacer que la presión se eleve. Vamos inicialmente a colocar el manguito adecuado sobre el brazo del paciente. Se va a realizar una insuflación lenta, se va a palpar la arteria braquial, que es la principal toma a nivel del antebrazo, se va a palpar hasta que la arteria desaparezca o el latido desaparezca, y una vez desaparece el latido se va a insuflar 20 milímetros más hasta de la desaparición. Después se va a empezar a desinflar el baloncito de 2 a 3 milímetros por segundo, o sea, de forma lenta, y se va a escuchar dos principales ruidos. El primero va a determinar la presión sistólica, que es como les digo, la del latido del corazón, que va a ser la más alta, y el segundo, que es el último latido que se detecta, va a ser la diastólica, que esta se considera ya la presión más baja. Cuando consideramos que un paciente sufre de hipertensión, cuando tenemos presiones mayores a 140-90 sostenidas que se mantengan durante el tiempo, y en este caso ya consideramos que el paciente necesita inicio de tratamiento. O si un paciente tiene presiones mayores a 160-100, necesita inicio de tratamiento inmediato, porque estas cifras ya no se consideran que son normales, ¿ya? Y esta es como una frase de la organización. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta toma? La medición precisa de la presión arterial es clave para un diagnóstico efectivo, para una buena prevención y control de la hipertensión. Se puede lograr con uso de dispositivos, de varios dispositivos, tanto manuales como electrónicos, y se recomienda que todos los pacientes al menos cada 6 meses o cada año realicen tomas o seguimientos de la presión arterial para evitar pasar hipertensiones por alto o llegar a una complicación que ya deje de pronto alguna secuela. Bueno, muchas gracias por el espacio. Desde el hospital los invitamos a que se acerquen a todas las jornadas que tenemos de prevención, inclusive que se acerquen a citas médicas de chequeo general para realizar la toma adecuada de la presión y para realizar los seguimientos o inicio de tratamiento preventivo en los pacientes que encontremos alguna alteración. Muchas gracias.